La Convención de Río Negro. El 14 de febrero de 1863, el presidente Mosquera se reúne con los representantes de los estados de la Confederación Granadina, más el estado del Tolima, esto para hacer una convención en el municipio de Río Negro y así poder redactar una nueva constitución. Cabe resaltar que en la Convención de Río Negro los miembros fueron liberales, del grupo que ganó la guerra civil, pero habían divisiones entre unos partidos de Mosquera y de los otros radicales, que eran en su pequeña mayoría. La Constitución de 1863 se plasmó un amplio desarrollo de los derechos individuales y se aseguró la separación de la Iglesia y el Estado. También se limitó el papel y la función del Estado. Los puntos principales de la Constitución de 1863 fue que se profundizó el federalismo. También el crédito público, el ejército nacional, la protección de fronteras, la declaración de la guerra exterior y controlar el sistema monetario. También hubo un gran reconocimiento de las garantías de los derechos individuales. Con esto se garantizó el derecho a la propiedad, se abolió la pena de muerte, permitió la posesión de comercio de armas, etc. También se limitó el poder del presidente. El Ejecutivo debía actuar como el control legislativo y el Congreso se encargó de nombrar a secretarios de Estado, diplomáticos y a los jefes militares. En la Constitución de 1863 se dio auge al federalismo en el país y este ya pasó a llamarse el Estado Unido de Colombia, los Estados Unidos de Colombia como nosotros conocemos. Los Estados Unidos estaban conformados por 9 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Aparte del Congreso y el presidente, podían estos elegir su propio presidente, crear su ejército y promulgar su constitución. Consecuencias de la Revolución Radical. Se dio a ciclos de auge para exportar cosas como el café, el tabaco, quina, añil y oro. Estos dieron sustento económico al naciente capitalismo. En el año de 1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia. En 1870 se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria y se crearon las escuelas normales para la formación de los maestros. En este periodo se mejoró la infraestructura de transportes al darse la navegación del río Magdalena y impulsar la construcción de las vías férreas. Las guerras civiles en el siglo XIX. Estas fueron un resultado de las disputas entre las élites de distintas regiones o entre los grupos sociales y políticos con intereses opuestos. Entre los motivos de la guerra estaban las elecciones, la disputa por el papel de la Iglesia en la sociedad y las diferencias de las reformas educativas. En estas guerras le servían a los partidos, ambos partidos, les servían lograr la cohesión y la afirmación política. Además de las guerras generaron la inestabilidad política que afecta a la economía. Las guerras del siglo XIX. Tenemos en primer lugar a la Guerra de los Supremos, que abarcó del año 1839 al 1842. Después seguimos con la Guerra de 1851 y la Guerra de 1854. También tenemos la Guerra de 1859 a 1862. La Guerra de 1876 y 1877. Guerra de 1885 a 1886. Guerra de 1895 y la Guerra de los 1000 días, que abarcó de 1899 a 1902. Esta guerra es importante ya que los liberales y conservadores se enfrentaron contra el gobierno de Manuel Antonio San Clemente en respuesta a la fuerte exclusión política que estaban recibiendo. Los procesos migratorios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, el 75% de la población estaba deshabitado o poco poblado. La gran mayoría vivían en la región andina y en las llanuras de la costa caribe. Causas de las migraciones. Impulsó el proceso de la colonización y el paso de la colonia a la nueva república y el desarrollo de nuevos factores políticos y sociales. Entre 1870 y 1905, con el auge del tabaco, el café, se asignaron grandes cantidades de terrenos baldíos y muchos terratenientes, comerciantes y familias con menor recurso pudieron tener estas tierras. Se consolidaron regiones enteras respaldando tendencia de los liberales y conservadores. También los pagos de deudas públicas con tierras baldías. Finalmente también se originaron la concentración de la tierra en pocas manos,
lo que generó conflictos entre campesinos, terratenientes